Hacía mucho que no nos veíamos en el sofá, ¿verdad? Bueno, hay un motivo muy bueno para hacerlo y es que voy a grabar un vídeo. Voy a ver si puedo grabarlo sin cortes o con los menos cortes posibles porque quiero que sea lo más sincero posible o lo más visceral posible. Nueva cámara, ya la habéis visto anunciada en todas partes, ya habéis visto reviews de un montón de youtubers, pero como dice el gran Wyoming, ya habéis visto todas las reviews. En este vídeo os contaré la verdad. Sony Alpha 7R5. La historia de la Sony y de la serie Alpha 7 está siendo una auténtica locura, no solamente por la complicación que hay con las siglas RS, sin siglas, sin número, A2, 3, 4, 5, en fin, sino también por todos los avances que se están haciendo a nivel tecnológico con estas cámaras. Creo que no miento si digo que los pasos que está tomando Sony los van a repetir todas las marcas, como ya ha ocurrido en el pasado con muchas otras cuestiones, como por ejemplo pues el full frame mirrorless. El caso es, ya se presentó, ya todo el mundo pues más o menos ha visto las características que tiene y en Sony me la prestaron, me preguntaron si quería probarla, obviamente, y me la han dejado un par de días, 2, 3 días. Bueno, estoy grabando este vídeo contrarreloj porque en teoría en cualquier momento puede llegar el mensajero y arrebatarla de mis manos, ya que bueno, pues tienen que mandarla para otros. Suena a coña, suena a cliché y parece que hay que decirlo siempre, pero vuelvo a repetirlo, no es un vídeo promocionado. Si fuera un vídeo promocionado, aquí pondría incluye contenido promocional. Yo lo hago siempre. En este caso no lo pone, porque no lo es. A mí Sony no me ha pedido que haga un vídeo sobre la cámara. A mí Sony me llamó y me dijo, ¿quieres probarla? Y ya. Sin embargo, yo tenía mucha curiosidad por probar determinados aspectos de esta cámara nueva y entiendo y supongo, y me habéis transmitido, que vosotros tenéis curiosidad por saber cuál es mi opinión sobre las pruebas que yo le quería hacer a esta cámara. Por eso, este vídeo, para contaros mis primeras impresiones con esta cámara y, bueno, cómo se comporta, cómo funciona, qué cambios ha añadido, en definitiva, si merece la pena, teniendo en cuenta que esto es un modelo que entra dentro de gama profesional fuerte. Voy a ir desgranando según vaya haciendo memoria y vaya también recordando todas las pruebas que hemos hecho en la cámara, pero lo primero que quiero contaros, como siempre me gusta con cámaras nuevas, son las sensaciones. Las sensaciones son las mismas que con el equipo que ya tengo, con el Alpha 7 IV. ¿Por qué? Pues os lo voy a enseñar, porque ambas cámaras son prácticamente idénticas. Misma botonera, mismo tamaño, prácticamente mismo peso por detrás, mismo cuerpo trasero. Esto es realmente algo que me ha sorprendido y que me ha parecido muy relevante, bastante interesante la verdad, porque eso quiere decir que hay una intención de continuidad y de comodidad para los usuarios. Los menús han cambiado también, ya no son los menús de la 7R4, son los menús heredados de Alpha 1 y que a 7.4 también traía, con lo cual todo se está uniformizando bastante bien y si tienes varios cuerpos de cámara diferentes para diferentes usos, pues todo se vuelve bastante uniforme, que era una de las grandes pegas que tuvo Sony con los primeros modelos de cámara. A nivel estético también, pues bueno, la pantalla puede ser interesante, ya que no solamente tenemos pues esta pantalla aquí basculante, sino que también tiene la pantalla pivotante y las puedes incluso, pues bueno, combinar. Y esto, pues bueno, yo también entiendo que varias cámaras lo van a ir añadiendo. Es bastante chulo, queda bastante cool. No sé, a nivel de seguridad parece robusto, pero aquí sabes que somos muy manazas y no lo podemos cargar, aunque se ve bastante fuerte, la verdad. A mí me gusta mucho esta forma de pivotar de las cámaras porque me gusta mucho disparar a la altura de la cintura, pero sí que es cierto que este es el modo más cómodo. Entonces, bueno, pues a día de hoy parece que no hay que elegir, así que eso es muy bueno, eso es muy bueno. A nivel de rendimiento, sensor full frame. No quiero daros la barrila con datos técnicos porque ya seguramente si os interesa los habréis visto. Podemos hablar del sensor, que es de 61 megapíxeles, en este caso es retroiluminado, con lo cual se supone una mejor respuesta en ISOs. Podemos hablar de los dos chips, Bion ZXR, podemos hablar del chip de inteligencia artificial con Deep Learning, que no solamente va a hacer un tratamiento del enfoque mucho más adecuado, sino que también va a aprender
para hacer enfoques predictivos, el escáner LiDAR que tiene aquí como en el iPhone o en el iPad para establecer un mapa de distancias y poder establecer la posición de varios sujetos a diferentes distancias. Ya os digo, no os quiero dar mucho la matraga con este tipo de cosas. Los modos de vídeo, 8K, 422 10 bits en 4K, 4K 60 también. Todo esto con diferentes combinaciones y diferentes factores de recorte. Si tenéis alguna duda concreta con esto, me lo podéis poner en los comentarios. Tengo que hacer un disclaimer en cuanto a los modos de recorte de algunos modos de vídeo, y es que a mí el recorte en el sensor no me genera ningún problema. De hecho, creo que a veces es hasta beneficioso. Pero bueno, esto es una cosa de la que podemos discutir en otras ocasiones. En cualquier caso, es una cámara que ha equiparado los modos de vídeo de cámaras como la S3, etcétera, modo log, cinetone, cosas que ya tenía la 7.4, las tenemos aquí. En una cámara que, no olvidemos, tiene la etiqueta R de resolución. Alta resolución, 60 megapíxeles. Eso siempre ha supuesto una pequeña pega en cuanto a dos aspectos principales que veníamos heredando de A7R3 y de A7R4. Una de ellas era la velocidad de la cámara. No era la cámara más rápida, en algunos casos, incluso trabajando en tethering, podía ser un poquito incluso desesperante. La segunda pega, a colación del número de megapíxeles en el sensor full frame, es la tolerancia al ruido o el tratamiento del ruido en ISOs altos. Esto es una de las primeras pruebas que yo quería comprobar de primera mano, y tengo que decir que en las pruebas que he hecho yo estoy relativamente contento. Os voy a enseñar una foto a 32.000 ISO en la que, bueno, podéis ver el ruido presente, pero veis que es una foto totalmente usable, y eso nos quiere decir que si necesitamos forzar el sensor hasta 32.000 o incluso más, sacrificando un poco más de calidad, podríamos hacerlo perfectamente y esta cámara nos daría una foto usable, que al final es lo importante. Os voy a poner también un ejemplo de una fotografía tomada a ISO 1600, porque creo que también es importante que justo esa línea del 1600 podáis ver que la calidad es espectacular. El segundo aspecto sería el de la velocidad. En ese sentido, yo la prueba que mejor podía hacer era una sesión de fotos. Os voy a dejar también una sesión de fotos ahora, en algún momento la meteremos para que veáis un poco cuál es el rodaje que tiene esta cámara. Tiene muy poquito blackout, muy poquito en realidad, prácticamente inexistente o cuanto menos despreciable, es decir, no molesta en la sesión. No he podido comparar si tiene más o menos blackout que la 7.4, pero yo creo que andan por el estilo. No he notado diferencia con ambas cámaras. En ese sentido son muy similares. Eso me gusta mucho porque, ya os digo, le da esa sensación de continuidad, teniendo unas prestaciones evidentemente mucho mayores a nivel de resolución sobre todo. Vamos a hacer pruebas de enfoque con ráfaga. Voy a disparar unas cuantas ráfagas, voy a hacer pruebas de enfoque, voy a disparar bastante despreocupado. Es decir, voy a crear fallos. De hecho, voy a crear los mismos fallos que yo suelo cometer cuando desenfoco, incluso con Sony A7 IV, que es la cámara que utilizo normalmente. Pero ya he hecho pruebas y es bastante inquietante. Vamos a probar. Me lo estoy pasando como un niño chico. Me lo estoy pasando como un niño chico porque no he desenfocado ni una.
Lo que más me sorprende, y creo que vais a estar todos de acuerdo porque es justamente una de las cosas que más se está comentando de esta cámara, es el tema del enfoque. El enfoque no solamente lo han ampliado para ofrecer una buena detección a cara, cuerpo, ojos, etcétera, de humanos, animales, aves, insectos, coches, trenes y aviones, que bueno, pues de todo, sino que el algoritmo también, el chip dedicado al enfoque y el chip de inteligencia artificial se dedican a hacer una detección al ojo y una rapidez en el enfoque que yo no había visto, salvo en cámaras quizás como la Alpha 1, pero bueno, yo siempre la Alpha 1 la he visto como una cámara que está fuera de mi liga, por lo menos, o de las ligas de el usuario convencional. Entonces, bueno, esta cámara sí que se escapa a muchos presupuestos, pero ya es accesible a muchos otros y tiene un sistema de enfoque que, y lo voy a decir con estas palabras, da miedo. Durante la sesión de retratos que estuve haciendo con Sara, tomé la cámara, puse un monitor grabador, puse un Atomos para poder grabar la salida del visor y que vierais precisamente cómo trabaja esta cámara a nivel de enfoque. Es una maldita locura, sobre todo para alguien como yo, que suelo desenfocar por deporte, suelo desenfocar gracias a un talento que yo tengo, y con cámaras reflex yo desenfocaba aproximadamente el 20-30% de las fotos, muchísimas fotos me salían desenfocadas. Con Alpha 7 IV tengo que decir que ha reducido bastante el nivel de fotos que desenfoco, pero todavía pues sigo teniendo ese talento, porque yo creo que tengo un talento especial para desenfocar, y bueno, pues desenfoca a lo mejor el 5% de las fotos. Con esta cámara me he tenido que esforzar en desenfocar, entonces para mí es una cámara que, lo tengo que decir, me ha sorprendido muchísimo. Voy a decir algo que va a sonar también un poco a frase de eslogan publicitario, pero es una cámara que me ha hecho muy feliz mientras la estaba usando, porque he visto que podía confiar en ella totalmente. Es la sensación que tengo y como tal quiero transmitirosla, porque en realidad deciros otra cosa quizás sería mentiros. He estado probando esta cámara con la ilusión del que no se la va a comprar porque no la necesita, y sin embargo probarla me ha creado esa necesidad y me ha creado esas ganas de comprármela. Creo que es lo que una cámara tiene que hacer y esta cámara lo hace. Por lo demás, al ser una cámara que enfoca tan rápido y tiene una rapidez también a la hora de trabajar, creo que es ideal para fotógrafos de moda que trabajen con modelos también en un entorno de producción muy ágil, muy creativo, porque vas a poder ir al ritmo de los modelos y no al revés, que es algo que pasa también con muchas cámaras. Al tener un rendimiento de ISOs altos, también vas a poder trabajar con luz continua, que es algo que cada vez se hace más, y con esta cámara lo vas a poder hacer bastante mejor. Y yo soy fotógrafo de retrato, pero también quería probar el rendimiento de esta cámara en otro entorno, así que os dejo aquí un vídeo que os va a ayudar si os interesa la fotografía de fauna o de naturaleza. Hemos venido aquí al estanque que hay en el Parque Forestal de Valdebernardo para probar el enfoque con aves y un poquito pues con fauna. Está aquí el compañero Borja Méndez, que es, bueno, aparte de que nos conocemos desde hace ¿cuánto? 2010, 2000, o sea, más, sí. 2011. Sí. Cuando empezó Strobist. Sí, somos de Strobist, ojo, Y Borja últimamente sí que está trabajando mucho más el tema de fauna, entonces le pedí, pues bueno, ayuda, o le pedí un poquito también poder probar la cámara con objetivos que son específicos o muy concretos para fauna, como el 200-600, que lo tenemos ahí abajo, y este mostrenco que lo estaréis viendo, que esto es un 600 milímetros, y bueno, hemos estado haciendo algunas pruebas. ¿Qué te ha parecido? Ven. ¿Qué te ha parecido? La verdad es que es bastante alucinante el cómo detecta el ojo de las aves, cómo detecta el cuerpo, aunque haya perdido de vista el ojo, aunque se haya girado, aunque se haya metido detrás de todos los juncos que tenemos detrás. Los recupera con una facilidad sorprendente. Falta luego por ver un poco los resultados de las fotos, ver qué tal el enfoque, pero bueno, ahí la culpa será más del indio que de la flecha, de parámetros, etcétera, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, y yo creo que parece que los problemas que tenía la 7R4 con el 200-600, parece, hay que confirmarlo, no quiero todavía asegurarlo, pero parece que se han mitigado bastante, la verdad. Vale, sí. El tema es que estamos comprobando con tema fauna, sobre todo, una de las pequeñas pegas que puede tener esta cámara, sobre todo en estas primeras pruebas que estamos haciendo, porque igual a lo mejor configurando se pueda solucionar, que es
el RAW sin comprimir más JPG te exige una tarjeta muy rápida, muy rápida. Estábamos con una Extreme Pro de SanDisk de 170 megas por segundo y la ráfaga se atascaba. Hemos puesto una de 300 y vamos a probar ahora. Hemos cambiado el RAW comprimido sin pérdida, L, 60 megapíxeles, y parece que también va a ir más rápido, pero en cualquier caso hay que probar, y sí que es cierto que esta cámara va a exigir tarjetas mucho más rápidas. Porque además, sobre todo, si las quieres usar para esto, el tiempo de escritura es crucial, porque puedes estar perdiendo a un animal, puedes estar perdiendo cualquier cosa mientras tu tarjeta está grabando. Y eso sí que es algo que no podemos perder. Pero el cambio evolutivo, sobre todo con respecto a 7R4, creo que se está notando, o lo estamos notando bastante. O sea que, sin duda. Os voy a dejar algunas demostraciones y algunas grabaciones del proceso que hemos tenido de enfoque con la cámara para que veáis el visor, porque yo creo que al final esa va a ser la mejor prueba que podéis tener, junto con las fotos resultantes, de cómo funciona realmente, sobre todo, el enfoque y la calidad de esta nueva A7R5. Tengo que confesaros que yo quería hacer una pequeña review o un vídeo de sensaciones con esta cámara que no sonara public reportaje. No me está saliendo, pero es que esta cámara realmente me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido, me ha gustado más de lo que pensaba incluso en un principio. Así que bueno, vamos con las preguntas más peliagudas, que creo que pueden ser las que vosotros tengáis más en mente. ¿Para qué tipo de fotógrafo es esta 7R5? Yo creo que es para profesionales, básicamente por el precio que tiene. Es una cámara que para aficionados puede suponer un esfuerzo considerable. Estamos hablando de 4.500 euros en España, y es una cámara que realmente está fuera del bolsillo de muchos, incluso de algunos profesionales que trabajen pues con un nivel de clientes más bajito. No nos vamos a engañar, y esto es así. Sí que es cierto que es una cámara que tiene pinta de durar muchísimos años, y esto también es algo que hay que decirlo, con lo cual una cosa puede compensar la otra. A día de hoy Sony A7R3 se sigue vendiendo. Hay muchos fotógrafos que trabajan y se dedican a esto y que trabajan a buen nivel, que siguen teniendo Alpha 7R3 de Sony, como también muchos que todavía siguen en reflex y no han cambiado el sistema mirrorless. Es decir, la velocidad con la que las cámaras nuevas están surgiendo no debería darnos más miedo de quedarnos obsoletos del que teníamos antes. Y una cámara debería durarnos por lo menos 5 años. Otra cosa es que, bueno, pues nos ponen el caramelito y picamos, pero este es un poco mi razonamiento y mi pensamiento. ¿Deberíamos pensar en comprar esta cámara, esta 7R5, si somos usuarios de los modelos anteriores, de A7R3 o de A7R4? Pues depende, pero en el caso de A7R3 yo diría que sí, porque cambiaríamos resolución y cambiaríamos mucha más velocidad de enfoque. A7R3 enfoca muy bien, pero el sistema que ha traído Sony de enfoque en los últimos años, sobre todo ahora con esta 7R5, es brutal. ¿Tienes A7R4? Pues entonces tienes que valorarlo también, pero si algunas de las cosas que he comentado de la 7R4, como que es una cámara más lenta, que es una cámara que puede darte algún problema con Capture One a nivel de velocidad de transmisión en el tethering, o temas como a lo mejor el enfoque, modos de vídeo, etcétera, que no son propiamente problemas de un usuario de Alpha 7R, ya que pues hay otras cámaras que lo cumplen, pero tú lo usabas para eso y te ha resonado un poco eso como posibles pegas que tú tienes con A7R4, esta cámara quizás sí que va a suplir esas pegas que puedas tener con A7R4. Si no lo sientes así, quizás no es el momento y puedes a lo mejor plantearte pues bueno, pues de segundo cuerpo o esperar al momento propicio, pero quizás no sea este. ¿Eres usuario de Alpha 7 IV como yo? Seguramente si tienes A7 IV es porque no necesitabas los 61 megapíxeles de la 7R4. Por tanto, la 7R5 tampoco la vas a necesitar. Así que creo que
Sony está por fin puliendo bastante bien los perfiles. Sí que es cierto que el modo de enfoque de la A7R5 es mejor que el de esta A7 IV, pero el enfoque de este modelo es muy bueno ya. Así que, bueno, puedes notar diferencia, pero no vas a notar ausencia de enfoque. Creo que, siendo sinceros y honestos, esta es la conclusión que yo quiero daros. Sí que es cierto que si la probáis, lo vais a notar, y lo vais a notar mucho porque yo lo he notado mucho. Pero esta cámara está a un nivel brutal. A7 III ya lo estaba, A7 IV mejoró muchísimo y en esta A7R5 vuelven a mejorar. Lo que también pienso es un poco qué nos espera para los siguientes modelos, porque esta tecnología se va a seguir heredando. Así que, si sois usuarios de A7 IV o de A7 III, tened paciencia y confiad porque estos avances se van a ir moviendo al igual que Sony lo ha estado haciendo. Y si sois usuarios de Alpha 1, pues ya ahí no lo tengo tan claro. No he probado tanto el Alpha 1 como debería para poder tener un criterio formado. Sí que es cierto que al final Alpha 1 son 50 megapíxeles, pero es muchísimo más rápida. 30 frames frente a 10, aunque esta ráfaga está muy bien y no se corta. Se corta por la velocidad de las tarjetas mías, pero con una tarjeta rápida no se corta en absoluto. Pero Alpha 1 tiene al final 30 frames. Es una cámara muchísimo más rápida, tiene un sensor apilado, esos 50 megapíxeles funcionan espectacularmente, tiene otra serie de funcionalidades para otra serie de público y ahí sí que es cierto que Sony sigue manteniendo las distancias para no comerse el terreno y no hacerse competencia a sí mismo, que parece que es lo que hace siempre, porque hay una saturación y un montón de modelos diferentes que cumplen necesidades muy específicas, pero al final puede ser un poco confuso si no conoces el sistema. En ese sentido, yo creo que esta A7R5 viene para poner contentos a usuarios de Alpha 7R4 sobre todo y Alpha 7R3 y viene a sentar un nuevo precedente en lo que a sistemas de enfoque y de aprendizaje del enfoque se refieren. Y esta es una tecnología que, si bien la tenemos aquí, no va a ser exclusiva. Estoy convencido de que esto se va a heredar tanto hacia arriba para una posible Alpha 1 2 como hacia abajo con las demás cámaras de la serie Alpha 7. Así que en ese sentido sí que es cierto que Sony ha vuelto a dar un puñetazo a la mesa, como suele ser habitual, porque últimamente se la están sacando mucho, pero no es una cámara que creo que haya que comprar obligatoriamente, aunque a mí me están dando muchas ganas. Veremos cómo lo resuelvo. Haré meditaciones, me iré a la India a meditar como hicieron los Beatles para calmarme un poco, pero sí que es cierto que me ha emocionado mucho esta cámara y como tal, pues bueno, quería transmitiros estas sensaciones. Como siempre, si tenéis alguna duda sobre algo que a lo mejor me haya olvidado comentar en este vídeo o sobre alguna de las pruebas que haya hecho, dejádmelo en los comentarios porque, como siempre, los reviso y voy contestando según vaya pudiendo y también según vaya averiguando o conociendo las respuestas si es algo a lo mejor que se me ha olvidado comprobar. Por de pronto, muchas gracias a Sony por haberme prestado la cámara, aunque sean estos 2-3 días que han sido intensos, y a vosotros muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis lo de siempre, si este vídeo creéis que puede serle útil a alguien, pues ya sabéis, compartidlo a quien creéis que le puede interesar, un like, un comentario, siempre se agradece, y no os olvidéis de suscribiros, porque todas las semanas hay contenido nuevo, y si le dais a la campanita os enteráis de todo. Mi nombre es Antonio García, muchísimas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente.